Entonces, continuando con la lectura de esta introducción a Entendiendo la Realidad, escrita por Thomas Cleary, vamos a comenzar con los conceptos básicos de Yin y Yang. El concepto del Yin y el Yang constituye uno de los temas básicos y omnipresentes del pensamiento taoísta, utilizado para describir todo tipo de oposiciones y complementariedades en los mundos físico y metafísico. En las enseñanzas del taoísmo de la realidad completa, tal como las encontramos en la presente obra, que es Entendiendo la Realidad, el Yin y el Yang tienen una serie de asociaciones que representan diversas cualidades y procedimientos implicados en los métodos taoístas del desarrollo humano. En términos generales, tres aspectos o fases de la práctica taoísta se expresan en términos de Yin y Yang. Se trata de fomentar el Yang y repeler el Yin, mezclar el Yin y el Yang y trascender el Yin y el Yang. Al interpretar estas frases, las asociaciones del Yin y el Yang difieren según el proceso específico que describa. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Dice, en el taoísmo, uno de los equivalentes básicos del Yin y el Yang es el par de términos cielo y tierra. O también podría ser agua y fuego, calor y frío, etc. En un nivel de interpretación, el cielo se refiere a una conciencia superior que trasciende el mundo más allá de los límites del pensamiento y la emoción ordinarios. La tierra se refiere a la experiencia del mundo cotidiano. Sería como el plano de lo celestial o lo divino también, lo que está más allá de, sería como el mundo espiritual o metafísico, y la tierra también a la realidad más material. El ser humano completo o real se considera una combinación equilibrada de estos dos niveles de experiencia. Esto se expresa en el lema taoísta estar más allá del mundo mientras se vive en el mundo. Así pues, mantener el contacto con la dimensión superior y más vasta de la conciencia celestial y al mismo tiempo vivir eficazmente en el dominio terrenal. Es uno de los significados de mezclar o unir el yin y el yang. Es decir, a veces, más allá de cuál es yin y cuál es yang, porque se habla de el yang, podríamos pensar como cielo, o una dimensión superior, y el yin como la dimensión más mundana, pero en algunos textos se interpreta de el yin como el mundo de lo invisible, porque el yin también es lo oscuro y el yang es lo claro y el yang lo visible. Independientemente de esto, es combinar estas dos realidades, es decir, la realidad mundana, material, con la realidad espiritual o metafísica. Sin embargo, como el esfuerzo por lograr una unión armoniosa de estos dos polos del potencial humano suele emprenderse cuando el condicionamiento temporal ya está arraigado, es decir, uno ya ha sido formado, educado por la cultura y tiene toda esta matriz de condicionamientos, de modo que lo mundano prevalece sobre lo celestial, existe el trabajo de repeler el yin y fomentar el yang. El objetivo de esta práctica es lograr un equilibrio en el que la conciencia celestial guíe a la conciencia terrenal. En términos religiosos, esto se describe en el comentario de Liu Yiming como seguir inconscientemente las leyes de Dios. En términos seculares, a veces se describe como el cuerpo que obedece a la mente o el deseo que se ajusta a la razón. Entonces, la idea es utilizar esta parte más yang, que podría ser el espíritu, para repeler, sería, es decir, fomentar el yang sería como fomentar el espíritu, repeler el yin sería como desprendernos de estos condicionamientos que tenemos adquiridos por nuestra cultura y nuestra educación también. Un procedimiento práctico para repeler el yin y fomentar el yang, a menudo presentado en los textos taoístas, consiste básicamente en mantenerse al margen del aspecto mundano dominante de la mente, es decir, los hábitos adquiridos de pensamiento y sentimiento, para aumentar la conciencia de la mente celestial recesiva que se considera la mente original y primordial. Es decir, tenemos como esta mente celestial o mente del Tao también original, primordial, latente, que está subyacente a nuestra mente mundana, y cuando logramos acallar entonces esa mente dominante, que serían nuestros hábitos de pensamiento y emocionales, se manifiesta esta mente original. El taoísmo de la realidad completa encuentra una indicación de esta práctica en las famosas líneas del antiguo clásico del Tao Te Ching. Dice, efectúa la vacuidad hasta el extremo, guarda la quietud cuidadosamente, mientras miríadas de cosas actúan en concierto. Yo así observo el retorno. Según la interpretación de la realidad completa, el vacío y la quietud se refieren a aquietar la charla mental que sostiene la visión adquirida del mundo y la implicación habitual en ella.
La charla mental es también esta actividad permanente que uno hace, aunque no esté en estado de diálogo interno, de nombrar las cosas y etiquetar las cosas, ponerles una palabra, un pensamiento a todo lo que aparece en mi campo mental. A medida que las cosas actúan en concierto, observo el retorno. Significa que durante esta práctica uno deja que las cosas actúen por sí mismas, sin involucrarse con los objetos externos, sino que, por medio del vacío y la quietud, observa el retorno del yang, la mente original que ha sido oscurecida por los hábitos mentales adquiridos y el enredo en las cosas del mundo. El retorno también es el volver al origen, puede ser como el observar el surgimiento de los pensamientos, el retorno al vacío, o también el retorno en este caso de esa mente, de esa conciencia universal. Podríamos pensar en términos budistas que vuelve a aparecer cuando logro acallar la mente mundana o adquirida. Así pues, según la escuela de la realidad completa, la quietud no es un fin, sino un medio. Y se supone que la práctica de la vacuidad y la quietud tiene un clímax y un resultado definidos. Esta práctica meditativa, ¿no? Hay un resultado, hay algo que se obtiene. El proceso de repeler el yin se denomina a menudo convergencia al yin, y los textos de la realidad completa hablan tanto de operar la convergencia del yin como de repeler la convergencia del yin. Por lo tanto, tiene dos significados: excluir el condicionamiento mundano, en la medida en que no interfiera o aprisione el potencial superior, pero incluir el condicionamiento mundano en la medida en que sea necesario o útil para la vida en el mundo. Es decir, necesitamos todavía interactuar, salvo que sean estos reclusos eremitas que se retiraban de la vida social. Necesitamos todavía utilizar esa mente mundana para poder sobrevivir, una mente basada en supervivencia, para estar adaptados a la sociedad. Una ilustración conveniente del equilibrio entre exclusión e inclusión puede encontrarse en el hábito del lenguaje. El lenguaje es una forma de condicionamiento potencialmente útil y potencialmente debilitante. La utilidad del lenguaje es una cuestión de experiencia común y, por lo tanto, no necesita más comentarios. Por otra parte, si uno está tan condicionado por el lenguaje que toda su experiencia está moldeada por etiquetas y categorías fijas, obligadas por las asociaciones y estructuras que ofrece un lenguaje en particular, o el lenguaje en general, entonces este lenguaje se ha vuelto restrictivo. Es decir, todo lo que se me presenta lo clasifico, le pongo un nombre y entonces dejo de contemplar el objeto en sí, paso a relacionarme con conceptos que ya tengo adquiridos en mi lenguaje. Dice, como una prisión de la mente. Los psicólogos modernos reconocen que las asociaciones o reacciones automáticas a las etiquetas, ya sean emotivas o intelectuales, bloquean eficazmente la absorción de información, por no decir la comprensión. Este es un punto básico de la teoría taoísta del aprendizaje. Es decir, si yo me presento frente a cualquier situación y ya se aparece, por ejemplo, la figura del doctor, y hay gente que reacciona a veces positiva, a veces negativamente a esa frase o a la figura del maestro, y también se van suscitando internamente, yo digo alguna palabra, no sé, el Tao o Dios o cosas así, se suscitan internamente reacciones que son condicionamientos previos que tengo que no me permiten dialogar de forma directa con la realidad, sino mediante este lenguaje, que yo estoy poniendo ejemplos, pero pueden ser cualquier otro, que me hacen reaccionar y están como aprisionando, como dice Tomás Cleary, el pensamiento o la mente. Lo mismo se dice en las primeras líneas del Tao Te Ching. Un camino que puede ser verbalizado no es un camino permanente. Sería a veces traducido como el Tao que puede ser nombrado, no es el Tao permanente. Una terminología que puede ser designada no es una terminología constante, dice, o también traducido como a veces el nombre que puede ser nombrado no es el nombre permanente también. Esto podría parafrasearse diciendo que siempre hay más de lo que puede abarcar cualquier formulación, ya sea una palabra, un idioma, un sistema de pensamiento o toda una cultura. Esto no niega la relativa validez o utilidad de tales herramientas, sino que afirma la existencia de un potencial mayor, la posibilidad de progreso y libertad. Es decir, el nombre que yo le pongo, el camino, el Tao, lo divino, lo espiritual, lo que sea, no es lo nombrado, es solo una herramienta, es como el dedo que señala la luna. No tengo que confundir el nombre por lo nombrado. Lo nombrado está más allá del nombre que le puedo poner, de la terminología. Por lo tanto,
La enseñanza taoísta de la realidad completa no dice que la mundanidad o el condicionamiento sean malos, solo que deben ser un sirviente más que un amo, es decir, no estar atado a las palabras, a la interpretación, sino utilizarlas como una barca que nos sirve para cruzar al otro lado, y una vez que uno cruza, abandona el barco, no sigue llevando la barca, la canoa con la que cruzó el río más allá, sino que nos tiene que ayudar a cruzar la orilla, sería del entendimiento, pero no a pegarnos a ello. Desde este punto de vista, el condicionamiento mundano no es malo per se, sino que es la fuente de lo que es malo, la asfixia del potencial vivo orgánico del individuo y la comunidad. Una de las ventajas de ser capaz de apartarse de lo mundano y recuperar la conciencia de la mente primordial incondicionada es que permite una evaluación más objetiva del valor o no de determinados hábitos o patrones de comportamiento, y deja margen para modificar el comportamiento, es decir, para poder modificarse a uno mismo, modificar el propio comportamiento, es como esta idea del sabio que se domina a sí mismo. En el Tao Te Ching también necesito poder acallar esa mente mundana y recuperar esta mente primordial, a veces en un estado de silencio, en quietud, observar la propia reactividad, por ejemplo, para poder actuar y no reaccionar automáticamente también. El taoísta de la realidad completa se esfuerza por alcanzar la autonomía, la libertad de ser o no ser, de hacer o no hacer, según las necesidades de la situación. En este sentido se dice que el adepto trasciende el yin y el yang, alcanzando un estado indefinible en el que no hace nada y sin embargo hace cualquier cosa. A veces se dice como no actúa y sin embargo no queda nada sin hacer. A esto se alude en el presente texto en expresiones como ni ser, ni no ser, ni material, ni vacío. En este sentido, el taoísta consumado no es ni mundano ni un anacoreta de otro mundo, sino que utiliza tanto el involucramiento como la retirada como medios necesarios para alcanzar un equilibrio y una plenitud últimos. Es decir, participa de la actividad social, mundana o la que sea que le toque, pero también es capaz de retirarse de ella, no está atado o condicionado por la vida en sociedad, por ejemplo. Otro par de términos importantes análogos al cielo y la tierra es la mente del Tao y la mente humana. Según Chung Ho Chi, la mente de Tao es la mente brillante, mientras que la mente humana es la mente errante. Lo que el taoísta trata de hacer en estos términos es aquietar el vagabundeo y sostener el resplandor, efectuando así una estabilización de la conciencia lúcida. También Ming Bai sería brillo blanco, como traducido en chino significa entendí. Entender es Ming Bai, es todo claro, tener claridad. En cambio, la mente errante es la que va saltando de un pensamiento a otro, no es esta mente lúcida. Esta práctica también está sugerida por otra famosa línea del Tao Te Ching: vacía la mente, llena el vientre, que se interpreta en el sentido de despejar la mente humana de sus divagaciones y preocupaciones y llenar el centro del ser, que representa el foco de la vida, con la conciencia directa de la realidad. También podríamos hablar de llevar la atención al Dantien como una práctica de meditación o una práctica de Qigong también. La mente del Tao y la mente humana también se asocian con el conocimiento real y el conocimiento consciente. El conocimiento real se considera conocimiento no discursivo, inmediato, originalmente inherente al ser humano y no producto del aprendizaje, es decir, el contacto con la realidad de forma directa. El conocimiento consciente es la conciencia cotidiana de la vida ordinaria, formada por la educación y la experiencia, serán como todos los preconceptos o precondicionamientos que tenemos antes de encontrarnos con la realidad. El objetivo taoísta es abrir la conciencia y permitir así un mayor acceso a la realidad, eludiendo el hábito mental, estabilizando el conocimiento consciente mediante el conocimiento real para que no esté sujeto a influencias distorsionadoras. Esto también se expresa en términos de hacer consciente el conocimiento real y real el conocimiento consciente, es decir, nutrir estas dos, tanto mis condicionamientos previos, por ejemplo, estoy yendo a una situación en la que sea, y si voy lleno de mis condicionamientos, no me encuentro con la realidad, sino que estoy filtrando la realidad a través de mis prejuicios, mis condicionamientos previos, qué es lo que espero, qué es lo que creo que va a pasar, etc. El conocimiento real y el conocimiento consciente están a su vez asociados con el sentido y esencia. La esencia es la esencia o naturaleza fundamental de la conciencia misma, el sentido es su función. En el estado condicionado,
la esencia está congelada en la personalidad y el temperamento, mientras que el sentido deambula en los sentimientos. El esfuerzo aquí es unir el sentido y la esencia. Esto puede describirse como desarrollar un sentido de la esencia real de la mente y percibir la realidad directamente desde la esencia de la conciencia en lugar de a través de las configuraciones psicológicas adquiridas del temperamento. Es decir, liberarnos otra vez más de estos condicionamientos previos. Se dice que esto implica mantener la conciencia abierta y fluida mientras se elimina el sentido de los sentimientos subjetivos. Esto significa trascender las fijaciones mentales restrictivas a través de la mayor perspectiva que ofrece la mente del Tao. El yin y el yang también se definen comúnmente como flexibilidad y firmeza. Esto lo vemos, por ejemplo, en el I Ching, en las líneas firmes y blandas. Y estos términos se aplican a otras asociaciones del yin y yang. Por ejemplo, se dice que la esencia del conocimiento consciente en la mente humana es flexible, porque originalmente no tiene una forma definida. Se dice que el sentido del conocimiento real en la mente del Tao es firme, porque es objetivo e inequívoco. La unión de estos dos significa que la conciencia flexible, en lugar de ajustarse a las influencias arbitrarias de la historia y el entorno, se estabiliza por la firmeza del conocimiento real. Sin conocimiento consciente, se dice, no hay punto de acceso al conocimiento real. Sin conocimiento real, por otra parte, no hay objetividad estable de la conciencia. Es decir, necesito de las dos. Las cualidades de flexibilidad y firmeza o suavidad y dureza tienen otros numerosos puntos de referencia, además de su aplicación a la esencia del conocimiento consciente y al sentido del conocimiento real. En su Shen Shi Pu Fa, Liu Ming describe la firmeza como fuerza, robustez, decisión, agudeza, incorruptibilidad o indomabilidad. También la asocia con el desapego, la independencia, la serenidad, la voluntad, la consistencia, la dedicación y la objetividad. En cuanto a la flexibilidad, Liu la define en términos de autocontrol, humildad, consideración hacia los demás, sencillez, sinceridad y modestia. También se refiere a la flexibilidad como tolerancia, cortesía, autoexamen, libertad de hábitos compulsivos, satisfacción y ausencia de pensamientos e imaginación aleatorios. Todas estas cualidades y prácticas pueden ser sugeridas por los simples términos yin y yang. Con respecto a estas asociaciones, el objetivo es la mezcla del yin y yang, y estas formas de yin y yang reciben a veces el nombre especial de verdadero yin y verdadero yang. Serían como estas virtudes que son recomendadas para cultivar. Hablando en términos generales de la necesidad de equilibrar la flexibilidad y firmeza, Liu Ming dice en su Wu Tao Lu que si uno es siempre duro, será impetuoso, agresivo e impaciente. Exceso de yang sería. Por otra parte, si uno es siempre blando, vacilará y será ineficaz. El equilibrio, concluye, exige la firmeza de voluntad y flexibilidad en la acción, sin precipitarse ni quedarse atrás. El equilibrio correcto del yin y el yang en términos de estas cualidades y aplicaciones de firmeza y flexibilidad se considera importante tanto para la vida social como para la vida espiritual. Es decir, en vida social como lo mundano y la vida espiritual como esta búsqueda de conexión con esta dimensión superior, necesitamos también equilibrar ese yin y yang. En el contexto de la práctica espiritual, el yin y el yang también se corresponden con la quietud y el movimiento, ambos utilizados en el entrenamiento taoísta de la realidad completa. La quietud puede referirse a la quietud física real, comúnmente utilizada como ayuda para lograr la quietud interior, sería como la práctica de meditación estática. También se utiliza para referirse a la quietud de ciertas cualidades indeseables como la venganza y la codicia, y se utiliza para referirse a un estado de tranquilidad interior en medio de la acción, es decir, aquietarse internamente aunque uno actúe externamente. El movimiento tiene varios significados en la praxis taoísta de la realidad completa. Puede significar viaje, ejercicio físico, ejercicio psicosomático o actividad ordinaria en el mundo. Las actividades caritativas en particular suelen recibir un énfasis especial por ser una parte importante del proceso general del desarrollo humano, que abarca el beneficio interior para uno mismo dentro del beneficio exterior para los demás. Es decir, el servicio al otro sería una parte importante en esta escuela taoísta, contrastándolo con esta idea de que el pensamiento taoísta está aislado del mundo y solo busca su propio
beneficio está diciendo que beneficiando también, cultivando la virtud, en ayuda de otros, también me beneficio a mí mismo. Un significado algo más sutil de la quietud y el movimiento es la esencia y la función de la conciencia. Esta asociación aparece en el contexto de un ejercicio específico descrito como silenciar la mente para volver de la función a la esencia, hasta que la quietud alcanza un clímax, seguido de la activación espontánea del potencial consciente antes sofocado por la rutina mental. Sería como este estado de silenciar la mente por completo y surge un nuevo estado de conciencia, este potencial consciente que está ofuscado por la rutina mental. Es como esta idea de dejar que las aguas se calmen o se asiente el polvo que estaba flotando en el agua, también para tener esta nueva claridad. Uno de los puntos más delicados de la práctica taoísta aquí es discernir la calidad exacta del movimiento que sigue a la quietud, para determinar si se trata de hecho del movimiento de la mente primordial del Tao o si está mezclado con la mentalidad humana adquirida. Bien, entonces es prestar atención al movimiento que sigue a la quietud. Prestar atención serían los pensamientos, por ejemplo, que surgen en un estado meditativo, y determinar si viene de la mente primordial del Tao o es parte de nuestra mente humana adquirida, porque también en estas prácticas a veces aparecen como pensamientos que surgen en estos estados profundos meditativos. Al igual que en el budismo Chan, la enseñanza taoísta de la realidad completa afirma que la quietud producida únicamente por la concentración no es necesariamente suficiente para traspasar los límites del condicionamiento psicológico y solo puede mantenerlo en suspenso temporalmente. Los estados alterados así producidos se denominan elixir fantasma porque desaparecen con el tiempo. Es decir, uno alcanza un estado y cree que alcanzó la iluminación, pero de repente se pierde. Según la teoría taoísta de combinar y trascender el yin y el yang, en el análisis final se supone que no existe una dualidad fija entre quietud y movimiento. En el comentario de Liu Yiming sobre Entendiendo la realidad se hace referencia a esta integración equilibrada mediante una expresión de Li Ching: tranquilo e imperturbable, pero sensible y eficaz. Y mediante una frase taoísta común: siempre en calma, pero siempre receptivo, pero siempre en calma. Esto se considera un aspecto básico de la unión del cielo y la tierra en la humanidad, un objetivo primordial de la práctica taoísta. Es decir, no solamente durante esa práctica interna de meditación estar en un estado de calma, sino mientras uno actúa y se desarrolla en su vida cotidiana, mantener o tratar de mantener, sería el objetivo de la práctica taoísta, esta conciencia tranquila e imperturbable, receptiva. También puede interpretarse como responsivo, o sea, capaz de actuar, pero en calma, mantener esa calma interna mientras está actuando activamente en el mundo cotidiano. Bueno, hasta acá con esta lectura del significado del yin y yang en la alquimia taoísta. Vamos a continuar avanzando con este texto de Entendiendo la realidad, por ahora con la introducción de Thomas Cleary, y después nos vemos en la próxima transmisión.